Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por conectarse en esta noche. Qué gusto saludarles a ustedes nuevamente en este espacio de Ecuador Conventions Live rumbo a Congretur, 10ª edición. Es un placer verdaderamente grande poder reunirnos aquí y compartir con ustedes una nueva temática, una nueva discusión, un nuevo tema de análisis y debate que vamos a trabajarlo en esta noche junto a un gran amigo que nos acompaña ahora desde Manta, desde Manabí. Qué gusto, mi querido Javi, saludarle a usted. Qué gusto recibirle. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en este nuevo conversatorio rumbo a Congretur 10ª edición. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle a los tiempos, mi querido Javi. ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias, Javier, muchas gracias. No, el gusto realmente es mío y estamos transmitiendo desde acá, desde Manabí, esta provincia tan prometedora como todo nuestro país, con un gran potencial turístico. Y siempre valorar y reconocer el trabajo que hacen ustedes, Javier, en procurando que el turismo se dinamice. Recordemos que el turismo permite dinamizar la economía en su conjunto. Así que gracias a ti por estar siempre presente en estas actividades, Javier. No, mi querido Javi, pues gracias a ustedes. Saben que estamos siempre aportando al desarrollo turístico del Ecuador. Creo que ese es un compromiso que todos los ecuatorianos de alguna manera deberíamos tener porque siempre deberíamos empezar hablando bien de nuestro país, ¿no? Y creo que desde ahí viene el compromiso, siempre dándole la contra a esa prensa amarillista que nos quiere hacer daño tremendo. Pero bueno, ahí estamos los que verdaderamente empezamos a creer que el turismo sí puede convertirse en una verdadera potencia económica, industrial, académica también. Y justamente le cuento que hace unos 15 días atrás habíamos conversado de las nuevas necesidades que tiene el turista y surgía el tema de entender un poco el tema del turismo rural y comunitario. Y bueno, pues ahí el hecho de entender la invitación también, de extenderle la invitación es de Javi, para que en un primer momento nos cuente cómo ha venido evolucionando el tema del turismo rural y comunitario en el Ecuador y fundamentalmente en su caso particular en Manabí. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es su percepción? Bueno, qué interesante la pregunta porque recuerda que aquí se genera el primer centro de turismo comunitario del litoral ecuatoriano, que es Agua Blanca, cerca de Machalilla. Y entonces Manabí marca un hito conjuntamente con una de las provincias de la Amazonía, luego se une la sierra y otras provincias también del litoral en esta misión de desarrollar el turismo rural, en principio, y luego el turismo comunitario, ya específicamente, con un criterio más solidario, más de economía circular. Entonces, y yo creo que ha evolucionado favorablemente, sin embargo, y por eso vale tanto el tema este que vamos a tratar hoy, siempre hay retos, ¿no es cierto?, que permitan innovar, porque a la larga perdón, el turismo rural y el turismo comunitario son productos turísticos y los productos necesitan renovarse permanentemente. Y esto es con base a algunas acciones. Entonces, entre una de esas acciones, Javier, insisto que la pregunta es válida, eh, hay algunos puntos que se puede tratar, pero en las actuales condiciones en que vive nuestro país en su conjunto, una de ellas es la seguridad y la protección. El turista necesita sentirse seguro en cualquier lugar que va, sea este de turismo urbano o turismo rural. Entonces es indispensable que esta percepción de seguridad sea favorable y, y eso es lo que está ocurriendo en estos últimos meses. Hemos visto que la percepción va mejorando y eso pues hace bien a la actividad turística, ¿no? Eh, Hay otros temas que me gustaría tratar un poquito más adelante, pero está claro que en algunas zonas rurales no hay suficiente, o sea, la percepción de seguridad no es necesariamente la apropiada y esto podría eh, desvanecer ese deseo de aquellas personas que quieren movilizarse a las áreas rurales por efectos de turismo. Entonces, todos tenemos que unir esfuerzos, por ejemplo, desde el gobierno central, ¿no? Desde el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, provincial, cantonal, parroquial, las instituciones de educación superior,
las empresas privadas, los hoteleros, si quiero ser más específico, las agencias de viajes, los operadores, el transporte turístico. Ustedes como empresa organizadora profesional de eventos, tenemos que sumar esfuerzos. La misma comunidad, por supuesto, Javier, hay una tarea pendiente ahí, que es justamente uno de estos 9 puntos que yo pensaba tratar esta noche rápidamente, pero en realidad estaba al final el tema de seguridad y protección, Javier, pero en estas condiciones tenemos que ponerlo en primer lugar, sin desmerecer otros elementos que también es necesario analizar con detalle. Mi querido Javi, el Ecuador tiene un potencial turístico y siempre lo hemos visto y lo hemos escuchado desde, yo recuerdo desde cuando yo empecé a estudiar turismo, ¿no? Siempre me decían del potencial turístico de este Ecuador pluricultural, multiétnico, biodiverso y todo ese todo ese eslogan que nos caracterizaba. Y bueno, ya adentrándonos un poco en el tema de las modalidades, si lo podríamos llamar así, de las modalidades de turismo, ¿cómo podríamos diferenciar entre ese turismo rural y turismo comunitario? Porque parece que son dos cosas diferentes, suenan lo mismo, pero parece que son dos cosas diferentes. ¿O cómo lo percibimos, mi querido Javi? Existe mayor compromiso en el turismo rural y en el turismo comunitario por los temas de sostenibilidad. A ver, es que actualmente ninguna de las actividades, de todas las actividades me refiero, no solo las del turismo o las modalidades o las tipologías que este puede tener, todas las actividades deben desarrollarse o gestionarse con una visión de sostenibilidad. Pero el turismo rural y el turismo comunitario tienen un enfoque especial. Y por eso es que atrae tanto a las personas que amamos la naturaleza y cada vez somos más en el mundo, no solo en el Ecuador, por todo lo que tú mencionaste. Entonces, hay temas que el turismo rural, el turismo comunitario, lo tienen como bandera y uno de ellos es el tema de la sostenibilidad ambiental, porque se entiende que cuando nosotros acudimos a este tipo de lugares, la presión por la degradación es mucho menor que aquella que podemos ver en las ciudades, por ejemplo en los grandes balnearios, en el famoso llamado turismo de masas. Ese turismo de masas ejerce una presión turística que puede degradar el entorno, eso queda claro, ¿no? Tampoco lo podemos menospreciar, pero hay que de todas maneras, cada vez gestionarlo con mayor criterio de sostenibilidad. Luego hay otros elementos que sí es necesario considerar, por ejemplo, el tema de la infraestructura porque no tenemos el mismo tipo de acceso, el mismo tipo de alojamiento en cuanto a calidad, quiero decir, no, en cuanto a variedad, el mismo tipo de servicios básicos en la zona urbana que en la zona rural. Entonces, hay situaciones, hay condiciones que algunas personas que sentimos apego por lo rural, pues nos llama mucho la atención, no obstante que estamos claros de que los accesos, que el alojamiento, que la calidad, que los servicios básicos no son los mismos que en las ciudades. Y posiblemente eso es lo que nos atrae. Pero hay que tener cuidado porque algunos gobiernos seccionales han descuidado su labor en cuanto me refiero específicamente al mantenimiento, por ejemplo, de caminos vecinales y de vías rurales en general. Entonces, si eso sucede, puede convertirse en un factor que limite la visita de personas a estos sitios, Javier. Mi querido Javi, hace algún tiempo atrás empezaban a hablar de sostenibilidad, recuerdo yo, cuando se hablaba de turismo rural, perdón, o de ecoturismo o de algo alternativo, ¿no? Al turismo convencional. De hecho, más bien la idea me parece que nace un poco por esa alternativa al turismo convencional, ¿no? Pero recuerdo yo que cuando se hablaba de esa sostenibilidad, era muy complejo mantener ese equilibrio entre la parte ambiental, la parte sociocultural y la parte económica. ¿Cómo ha evolucionado el turismo rural en ese enfoque sostenible? Correcto, es que ahí deviene de lo que tú acabas de mencionar un tema muy importante, ¿no? Que es la participación comunitaria. La participación comunitaria del compromiso activamente a las personas que viven en estos sitios en función de que la gestión se desarrolle con ese criterio, ¿no? Que tú acabas de mencionar. Ahora, tenemos una debilidad, Javier, esto sí hay que mencionarlo y por eso es que tenemos que contribuir desde todas nuestras trincheras
y una de ellas es justamente la capacitación y la profesionalización. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Y seguro esto ocurre en todas las provincias del país. Nosotros estamos, voy a hablar específicamente de Manta, ¿no? Cada persona que nos está escuchando podrá hacerse su propio enfoque de acuerdo a la ciudad en la que vive o del sitio en el que vive. Nosotros estamos en Manta, nuestra zona rural no es tan extensa realmente como otras ciudades. Nosotros tenemos apenas dos parroquias rurales, pero esas dos parroquias rurales están en el perfil costanero. Entonces, muchas de las personas que viven en estos lugares acuden a las instituciones de educación superior como la nuestra, a las carreras convencionales o a las carreras técnicas, y, y están logrando una gran capacidad de profesionalización, y muchos de ellos regresan a sus sitios o se quedan en los sitios a los cuales pertenecen. Esto hace que la actividad se profesionalice, mejore las condiciones, que se entienda exactamente qué es el turismo comunitario, si voy a referirme específicamente a eso, em, y que la gestión que se desarrolle sea, como lo dijimos desde el principio, se lo haga con criterio de sostenibilidad, con todos los enfoques de la sostenibilidad, ¿no, Javier? Recordemos también, Javier, esto es muy importante, en el año 2020, poco después de que se declara la pandemia, la Organización Mundial del Turismo determina que el año 2020 sea el año internacional del turismo rural. Y los enfoques que utilizó en ese entonces la OMT fueron cinco, ¿no es cierto? El impacto económico, el desarrollo social, la protección del medio ambiente, la revalorización del mundo rural y la respuesta a la crisis que devenía de, obviamente, de la COVID, ¿no? Entonces, nada, tenemos muchas situaciones que enfrentar, y voy a insistir, no me canso de hacerlo. Cada uno de nosotros desde nuestra trinchera tenemos que aportar para que eso suceda, Javier. Así es, mi querido Javi. Bueno, yo voy a recordar un poco en este primer momento, Javi, en el entonces cuando yo estudiaba, empezaron a aparecer algunas actividades de turismo comunitario, como usted decía, Agua Blanca. Recuerdo que en algunas de nuestras giras nos llevaron, por ejemplo, a Salinas de Bolívar, con su proyecto El Salinerito, que era espectacular. Ya más adelante, pues empezaron a abrirse otras actividades de turismo comunitario. Y el año anterior, muy gratamente, fuimos sorprendidos con una declaratoria por parte de la Organización Mundial de Turismo a dos sectores bastante interesantes, ¿no? Acá en Imbabura y en la Amazonía, que fueron declarados centros de turismo comunitario de alguna manera con algún mérito especial. Y también ahora, hace no mucho atrás, unas 2 semanas atrás puede ser, o si no es mucho tiempo, eh, que Yunguilla también tuvo un reconocimiento internacional, que es Este digno de mismo felicitar año. a sus Ajá. actores, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo usted cree, mi querido Javi, que estos ejemplos que le pongo han logrado escalar en este quehacer del turismo rural y comunitario? Me encanta la pregunta que formulas porque me da el espacio para poder desarrollar lo siguiente. Eh, Queda claro el turismo comunitario no se lo practica únicamente en Ecuador, ¿no? Mira, se lo practica incluso en los Estados Unidos. Incluso en los Estados Unidos, uno creería que no, siendo un país tan desarrollado, también se lo practica en los Estados Unidos. Tuve la ocasión de escuchar al embajador de China, perdón, de Japón, al embajador de Japón en Cuba, en una conferencia que él dio justamente hablando sobre el turismo comunitario. Y tiene unos programas fabulosos, ¿no es cierto? En China ocurre lo mismo, en África, por su lado, y en varios países latinoamericanos como nosotros lo conocemos. En cambio, el turismo rural tiene otro enfoque en Europa, que no es el mismo enfoque que nosotros tenemos aquí. Pero sin entrar en ese detalle, hay muchos casos de éxito de turismo comunitario, Javier. En nuestro país tenemos varios casos de éxito de la gestión del turismo comunitario. ¿A qué se debe ese éxito? Desde mi muy particular punto de vista, respeto lo que piense cualquier otro profesional.
que han tenido una capacitación y profesionalización sostenida, que los jóvenes y los adultos se han involucrado activamente en el desarrollo de esta actividad, que la regulación y la gestión del turismo desde sus bases es clara y permite que el beneficio de esta actividad realmente sea la que persigue el turismo comunitario, es decir, que sea para todos en lo posible, ¿no? Han tenido acceso a financiamiento y ahora que hablas del caso de Yunguilla, es un caso fabuloso. Yo lo trato siempre, visito como estudiante de Yunguilla porque de hecho es un caso de éxito. Ellos, ¿cómo empezaron su accionar? Ellos tuvieron que buscar financiamiento con sus propias fuentes. En principio tuvieron que vender parte de su ganado, parte de sus tierras para poder financiar el proyecto, que ahora es uno de los más exitosos del país. Y por su parte, porque este es otro elemento que debemos considerar cuando se desarrolla el turismo rural, el turismo comunitario, no han sufrido de manera importante estos procesos propios de aculturación que suelen ocurrir cuando se genera un turismo rural, un turismo comunitario. ¿Y a qué se dedican ellos? A ver, ¿qué han hecho? Han hecho mucho marketing, ¿no es cierto? Pensando en las 4 P's del marketing, no me voy a detener en eso, pero han hecho mucha marketing. La promoción es permanente, utilizan las opciones, todas las herramientas, plataformas digitales, tienen una marca, tienen una identidad. Me refiero a estos casos de éxito como Yunguilla, que ahora los citaste. La participación comunitaria clave, porque cada uno se compromete en contribuir significativamente para que el desarrollo del turismo rural o del turismo comunitario sea el que queremos los visitantes, ¿no es cierto? Y por último, el desarrollo de la infraestructura, si bien es cierto que los gobiernos seccionales, los gobiernos provinciales, en el caso de Yunguilla, Pichincha, ha contribuido con el mantenimiento de la vía, pero la propia comunidad ha trabajado en el tema de alojamiento, que lo tienen ellos mismos, y un alojamiento de primera calidad, lo puedo decir porque los hemos utilizado, y los servicios básicos al menos satisfacen las necesidades, tanto de los locales como de los visitantes. Entonces, hay una evolución favorable. Aquí mismo en Manabí, ahora un poco me veo acá en Manabí, nosotros tenemos el corredor ecoturístico comunitario San Vicente, tenemos la red de turismo comunitario Jipijapa-Huancavilca, que abarca siete establecimientos de turismo comunitario. No todos los establecimientos están registrados en el Ministerio de Turismo, entonces aquí viene uno de los temas claves, ¿no? Que es la regulación y gestión del turismo. Se entiende que el Ministerio de Turismo está tras esta regularización de las actividades. Se espera que no tarde mucho tiempo. Hay que recordar que tenemos alrededor de 400 establecimientos de turismo comunitario en el país, pero están registrados apenas 37, si no me falla la memoria, Javier. Entonces, vamos, estas son las políticas que debemos flexibilizar en función de regularizar la actividad y poder hacer aquí viene la propuesta, Javier, hacer una estrategia nacional de turismo rural para nuestro país, Javier. Yo invito a las instituciones de educación superior, invito al Ministerio de Turismo, invito a todas las personas que estamos en el turismo, Javier, para llevar a cabo este documento, trabajar en este documento que sea una estrategia nacional de turismo rural, que no la tenemos. Entonces queda disperso más sus modalidades, como el turismo comunitario, entre otras, todavía están un poco a la deriva. Sin embargo, queda claro que sí hay establecimientos que han resultado ser exitosos, como los que tú acabas de mencionar. Seguro que hay más, ¿eh? Seguro que hay más, Javi. Y claro, o sea, yo creo que esto va creciendo de alguna manera, mi querido Javi, y estoy seguro de que hay más, porque de hecho ha habido mucha, en algún momento me decían que había mucha burocracia en el tema de la legalización de los permisos para la operación, y en fin, las comunidades se dedicaron solamente a trabajar per se, ¿no? A trabajar por sobrevivir. Entonces empezaron a ver esta oportunidad de desarrollo, ¿no? Esta oportunidad de desarrollo porque se convierte justamente en eso. Usted mencionaba algo importantísimo que es el hecho de la aculturación, mi querido Javi. ¿A qué hace referencia ese tema de la aculturación en el turismo rural?
Es que la introducción del turismo podría generar algunos impactos negativos, ¿no? Negativos y significativos a la vez. Entonces, por eso es necesario gestionar un proceso de manera responsable que permita mantener, esto hay que tener mucho cuidado, que lo voy a poner entre comillas, permita mantener tradiciones, que permita mantener valores, que permita mantener la forma de vida autóctona, porque eso es lo que llama la atención eh, cuando nosotros hagamos turismo, porque podemos estar en las dos partes, ¿no? Podemos estar de turistas o de gestores, pero cuando hagamos de turistas, por favor, no cuidemos o protejamos la forma de vida de las personas del sitio donde vamos, el cual vamos a visitar. Seamos respetuosos con las tradiciones, con los valores y más bien, cuando nosotros terminemos de visitar ese lugar, compartamos la experiencia para que otras personas acudan, pero con este mismo criterio de cuidado, de protección, de respeto, de consideración de los sitios que vamos a visitar. Por otro lado, la misma población que se dedica a gestionar el turismo rural, el turismo comunitario, debe estar atenta de no permitir la culturización. O sea, también hay que protegerse, no es solo desde el visitante, también es desde la persona. Si esa persona que gestiona el turismo comunitario tiene una capacitación y una profesionalización eh, eh, efectiva, entonces no va a permitir de ninguna manera que el proceso de aculturación deteriore las condiciones del impacto cultural que pueda significar la llegada de visitantes y turistas, Javier. Mi querido Javi, sé que en el año anterior, en noviembre del año anterior, la Organización Mundial de Turismo desarrolló una encuesta para lo que es justamente conocer un poco el tema sobre turismo rural. Eh, y de esa encuesta habían respondido alrededor de 79 países, ¿no?, del mundo habían respondido a esta encuesta sobre el turismo rural y comunitario. Y justamente hablaban ahí de que lo que usted mencionó hace un rato, ¿no? Para ellos la prioridad, eh, o al menos para el 59% de los países que respondieron a esta encuesta del turismo rural, una de sus prioridades es la planificación turística nacional, es caer en esa planificación turística nacional. Eh, ¿cómo el Ecuador eh, puede proponer, no sé si esa es la palabra, o puede encajar en una propuesta de planificación turística nacional en donde se mencione este tema de lo prioritario que es el turismo rural y comunitario para el país? Porque bueno, o sea, quizá este último tiempo hemos hablado mucho de posicionamiento, ¿no? De la marca país y de que vamos a vender afuera todo eso, pero ¿cómo encajar este tema del turismo rural y comunitario en una planificación turística nacional? Yo he revisado todos los procesos de planificación nacional, tratando de buscar un hilo conductor que me permita entender, y a mis estudiantes también, que nos permita entender, voy a hablar en tercera persona, que nos permita entender cuál es la dinámica de la planificación turística rural desde el gobierno. Y no la encontré, no encontré el hilo conductor, Javier. No encontré el hilo conductor. Entonces hay unas pequeñas cápsulas que no permiten generar un espacio de concertación nacional que nos lleve, como te dije hace un momento, y yo mantengo esta propuesta, a desarrollar una estrategia nacional de turismo rural donde todos hablemos un idioma, el mismo idioma, en el sentido de que el proceso de planificación que permita fortalecer la actividad del turismo rural, que permita profesionalizar, que permita capacitar, que permita regular, que permita tener acceso a financiamiento, que permita que la promoción no sea focalizada, Javier, tú lo dijiste hace un momento, o sea, cada uno echando agua a su propio molino, ¿no? Podríamos hacerlo juntos, eso resultaría mucho mejor. Que la participación comunitaria sea más comprometida porque tenemos una estrategia nacional. Que el desarrollo de la infraestructura obedezca efectivamente al desarrollo, perdón, al mejoramiento de las condiciones
¿no es cierto? Todos sabemos que el área rural en lo posible carece de infraestructura necesaria. Y entonces, si tenemos falta de carreteras, falta de caminos, falta de servicios básicos, que los alojamientos no son de calidad porque no existen, entre otras cosas, no existe, no existen servicios básicos, todo esto va a limitar el potencial turístico. Tenemos potencial turístico, lo dijiste desde el principio, estoy totalmente de acuerdo, pero podría limitarse si las partes no contribuyen como corresponde. Entonces, hay que hacer una invitación, Javier, sumémonos a este esfuerzo. Te invito también a ti, Javier. Sumémonos a este esfuerzo de contar con una estrategia nacional de turismo rural. Esto sí que va a fortalecer, claro, donde participemos todos los actores. Me voy a sumar ahí, donde participemos todos los actores, eh, lo podemos hacer de manera independiente, desde nuestras instituciones, desde el mismo sector rural comunitario, desde ustedes como empresarios y el diseño de convenciones, de congresos, los gobiernos autónomos centralizados, el Ministerio de Turismo siempre va a estar presto para esto. Lo que posiblemente falta es que lancemos la iniciativa. Creo que la iniciativa está lanzada ahí, Javier. Mi querido Javi, em, entrando ya un poco en el tema de la innovación o del reto de la innovación, podríamos entender de que el turismo comunitario per se, por su nombre, nos invita a desconectarnos del mundo, nos invita a tener un contacto íntimo con la naturaleza. Pero entonces, ¿cómo hablo de innovación o a qué me hace referencia el tema de innovación aquí? Claro, la innovación tiene que darse en función y lo hablábamos justamente antes de conversar, el turismo rural es un producto. Y el producto, así como es un producto, tiene que innovar permanentemente. O sea, es innovar o morir y no vamos a permitir que muera. Entonces tiene que innovarse. Esa innovación tiene que darse en función de ser un sistema cada vez más con mayor nivel de profesionalización, con mayor nivel de capacitación, con mayor seguridad, con mayor protección para los visitantes y primero para los habitantes, ¿no? Para los visitantes, con mejores condiciones. Eh, no vamos a pensar, algunas personas podrían estarlo pensando, que si hablamos de innovación, entonces podríamos ubicarnos únicamente en las nuevas tendencias de la información y la comunicación y que todo lo hagamos con base a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a resolver el problema del turismo. No lo va a resolver. Es una herramienta apenas. Es una herramienta. Entonces, lo que sí debemos hacer es utilizar, entre otras cosas, optimizar las plataformas digitales, que no se lo está haciendo de manera correcta en la actualidad, y trabajar con algo que tú mencionaste hace un momento, Javier, que es el tema de la marca, de la identidad. ¿Dónde está la marca y la identidad de los establecimientos de turismo comunitario? Tú dirías, ah, pero Yunguilla tiene, pero tiene Yunguilla. Y lo tiene Agua Blanca y lo tienen 4 o 5 más lugares. ¿Y dónde está el resto? ¿Por qué no tenemos una marca? Una marca como país que nos diga, que nos anuncie, ¿no es cierto? Que se pueda divulgar que el Ecuador cuenta con un sinnúmero de sitios en los cuales se puede practicar este turismo que es amigable con los propósitos de la sostenibilidad y los objetivos del milenio, ¿no? Sin ir tan lejos, Javier. Y es que, Javi, creo que falta esa claridad que de pronto ya la academia la tiene, o que de pronto usted ahora nos da a conocer, ¿no? El hecho de tener un norte claro hacia dónde queremos llegar. Porque quizá lo escuchamos como que, bueno, vamos a hacer turismo rural y comunitario y nos vamos a meter en una comunidad y vamos a visitar lo que la comunidad tiene, vamos a pasar una experiencia y se acabó. Pero yo creo que va más allá esa dinámica de turismo rural, ¿no? Y justamente eso es lo que se quiere realizar. Eh, este reto, si lo llamaríamos así, o este desafío de generar una estrategia nacional sobre turismo comunitario que nos permita trabajar de pronto de manera colaborativa para desarrollar proyectos pilotos que posicionen a Ecuador como un destino en turismo rural y comunitario. De hecho, por sí, el Ecuador en su origen es netamente
eh, nativo de comunidades indígenas, de sectores indígenas, y por donde vayamos tenemos ese origen indígena de nuestros ancestros, ¿no? Entonces nos invita a desarrollar un poco más esta cuestión y mucho más, y ya el turismo comunitario le buscamos promover a través de la innovación y del crecimiento enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible, creo que habría un gran trabajo que realizar. Pero insisto en algo, Javi, la gente está confundida o estamos confundidos en el hecho de que la innovación es parte de pronto de la digitalización o que de pronto la innovación depende de que en mi comunidad ya lo ponga internet. ¿Cómo cambiar ese chip de la gente? ¿O es eso la innovación? Es parte de la innovación, nada más, es parte de la innovación. Pero, por ejemplo, recordemos, Javier, cuando empezó a operar ya turísticamente el ferrocarril en nuestro país. Entonces tú llegabas a una de las estaciones y te encontrabas con un grupo de personas que hacían música, que danzaban, que te invitaban al ejercicio este cultural y tú formabas parte de ese proceso, te inmiscuías, lo vivías, lo sentías con las personas propias de cada uno de estos sitios. Eso resultó un ejercicio extremadamente interesante que convocó a muchísimas personas a visitar el ferrocarril. Y pongo este ejemplo porque nosotros en el turismo rural podríamos hacer algo similar. Entre otras cosas, estamos hablando de innovación. Por ejemplo, dar la bienvenida a nuestros visitantes, a nuestros turistas, con este tipo de eventos en los cuales yo demuestre mi cultura, demuestre mis tradiciones, demuestre lo que soy como agente, ¿no? de este sitio en el cual se desarrolla el turismo rural o el turismo comunitario. Entonces, pero eso viene de la mano, no únicamente de la iniciativa que tomen las personas independientemente del sitio al que pertenezcan, sino también del nivel de capacitación, de profesionalización. También tiene que ver con las regulaciones, con la conciencia de la sostenibilidad en todos los sentidos, ¿no? La sostenibilidad con todos sus pilares, eh, el compromiso de la comunidad de integrarse, más los canales de promoción, y hablo de una de las P del marketing, más de los canales de promoción que nos permitan divulgar lo que tenemos, dónde estamos, cuáles son nuestros precios, cómo están nuestros productos en general. eh, eh, Tanto en la sierra, en la Amazonía, en la región litoral o en Galápagos, tenemos, como tú mencionaste al principio, una gran biodiversidad. Entonces, mostremos esto al visitante. El potencial que tenemos en Ecuador es inmenso, es inmenso. ¿Lo hemos aprovechado totalmente? Y yo me pregunto, y voy a responderme yo mismo y voy a decir, no, no lo hemos aprovechado totalmente. Hay muchas cosas por hacer. Pero bueno, aquí estamos, las instituciones de educación superior o los profesionales independientemente, dispuestos a arrimar el hombro. ¿Estás tú, Javier, como Ecuador Conventions, dispuesto a contribuir? El gobierno con toda seguridad, ¿no? Los gobiernos seccionales, las ONGs, Javier, los gobiernos amigos. Entonces, hay muchas, muchas personas, las mismas comunidades. Ahora seguramente nos está escuchando uno de los amigos, Hernán, de la red de turismo comunitario Jipejapa Huancavilca, ¿no? Que abarca, te decía, siete establecimientos de turismo comunitario que ya empezaron a regularizarse. Eso es bueno. Y yo veo que el ministerio empieza ya a dar señales de que esta actividad tiene que regularizarse. Pero hay que apoyar, hay que acompañarle permanentemente para que los 400 establecimientos de turismo comunitario del Ecuador estén registrados. Pero a esto tiene que sumarse, y lo voy a decir por tercera vez, un mecanismo que permita aglutinar todos los esfuerzos desde el gobierno central. Y pensando también un poquito más arriba en los objetivos del milenio, ¿no? Para diseñar y ejecutar una estrategia de turismo rural que integre también al turismo comunitario, Javier, en nuestro país. Querido Javi, los diferentes destinos turísticos creo que
tienen como estrategia el fomentar el desarrollo del turismo rural. Y yo pensaría de que en el Ecuador, al menos en los 221 municipios que tenemos, al menos yo creería que el 80% sí debería tener en su estrategia como destino proponer algo de turismo rural, porque todos tenemos ruralidad al menos, ¿no? Y todos tenemos experiencia en ese sector. Sin embargo, en estos destinos que proponen el turismo rural, eh, ¿cómo engranan estos destinos entre el sector público y los dueños de las comunidades para lograr encajar, para lograr hacer ese clic que permita mejorar la competitividad de los destinos, las experiencias de los visitantes, que permita diversificar productos existentes? Porque sin duda alguna el tema del turismo rural también se convierte en una nueva oportunidad a raíz de la pandemia, ¿no? Todo el mundo viajaba, pero ya con el turismo rural, con la pandemia, como que el turismo rural viene a despuntar un poco, si se le podría decir. ¿Cómo hacer ese clic entre esta empresa rural y una empresa pública como un municipio, por ejemplo? Hemos contribuido con algunos gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales. Y voy a responder concretamente a tu pregunta, Javier. Si en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los consejos provinciales, de los municipios y de las juntas parroquiales existe un componente que fortalezca la actividad turística rural específicamente, voy a tomar tus palabras. Entonces, este sería el momento ideal, ese sería el momento ideal para arrancar efectivamente con el turismo rural o comunitario en determinado territorio. Eh, Habría que revisar cómo están, qué contiene de turismo rural eh, cada plan de desarrollo y ordenamiento territorial provincial, ¿no es cierto? Para ver si encontramos este engranaje. Yo no lo encontré. Te dije, yo hice un análisis, no lo encontré. Hice el análisis desde los objetivos del milenio, luego me bajé a la planificación nacional, veo que hay algunos matices ahí del turismo, algo del turismo rural, pero no aterriza. Entonces, no existe un hilo conductor efectivo entre la planificación nacional, la planificación provincial, la cantonal y la parroquial. No existe, no existe. Entonces, cuando esa precisión no se da, vamos a tener un proceso de planificación erróneo. Y eso es grave, equivocarse en la planificación. Claro, porque yo podría estar planificando desde mi parroquia, pero me doy cuenta que en el cantón no existe ese componente. Yo podría estar planificando en mi cantón, pero ocurre que en el PDOT provincial no consta esa línea. Entonces, ¿cómo apuntarlo? ¿Cómo apuntarlo el desarrollo si no hay una hoja de ruta trazada desde el gobierno central? ¿Qué hace falta aquí? Que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de las provincias, voy a empezar desde ahí, observen la política pública estatal, que de alguna manera está considerada en los instrumentos de planificación nacional, de alguna manera. Pero si no lo hacen, entonces mal podrían los gobiernos autónomos centralizados, municipales y parroquiales desarrollar una actividad sostenible, Javier. Javi, ¿cuáles serían para usted al día de hoy, después de su experiencia en campo, de su experiencia como académico, de su experiencia como actor turístico, cuáles serían de pronto los desafíos prioritarios para el desarrollo del turismo rural en el país? Aparte de la estrategia nacional, ¿no? Claro, en las actuales condiciones, Javier, la primera sería el tema de la seguridad y la protección. Esa sería, en las condiciones en las que encontramos sería esa, la seguridad y la protección. Esto debe estar acompañado, por supuesto, de la capacitación y la profesionalización. Estos elementos no podemos perderlos de vista. O sea, si los perdemos de vista, vamos a fallar, vamos a fallar. Tenemos que pensar en los temas de financiamiento, cómo están las líneas de crédito,
para el sector rural y el desarrollo del turismo en estas áreas. ¿Qué herramientas de marketing, qué herramientas de promoción, de divulgación se están utilizando? Eh, estos son elementos clave, no más, por supuesto, la voluntad, y creo que deberíamos partir de ahí, la voluntad que tengan los habitantes locales de estas comunidades para gestionar el turismo comunitario con criterios de sostenibilidad. Entonces, no hay un solo elemento. Hay varios elementos que en suma tienen que contribuir para mejorar las condiciones del turismo rural y comunitario en nuestro país. Y parto de esta última situación que usted mencionaba, Javi, y es del tema de la voluntad, ¿no? Tanto así que yo considero que debería ser prioritario este tema de la voluntad política, de la voluntad humana, inclusive para manejar datos, ¿no? Porque yo creo, no he visto hasta el día de hoy, no sé si me equivoco, me disculpan mis amigos académicos, pero no he visto hasta el día de hoy un boletín de turismo rural que me diga, aquí está datos verídicos del Ecuador. No lo he visto. Y creo que también es parte de una toma de decisión para saber qué necesita el turismo rural, para saber qué es lo que podemos realizar. Y creo que ahí viene una tarea pendiente para nuestros amigos de la Reute, ¿no? También los que somos miembros de la Reute, creo que debemos también generar este tipo de ideas. ¿Para qué? Para que se generen campos de investigación en donde verdaderamente a través de esa investigación podamos tomar decisiones. Porque definitivamente yo creo, soy muy confiado y creo yo que eh, debemos darle una oportunidad a los doctores turísticos para que coloquen al Ecuador en otro ámbito, ¿no? Y parte Claro, de ellos los datos fundamentales que hay. claro, claro que sí, Javier. Mira, con nuestro tocayo, Javier Contreras, hemos analizado este tema que tú acabas de citar ahora y vamos a coincidir con lo que tú estás mencionando, Javier. Coincidimos con lo que tú estás mencionando. Hay algunos elementos, ahora que tú hablas de la participación, de la voluntad y la predisposición de los políticos. Es que desde ahí se genera todo, desde la política pública del gobierno nacional y la política que se genera en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Y sí hay prefectos, eso me consta, hay prefectos que tienen clara la película, que saben que el turismo, en general el turismo rural es una alternativa válida, no solo para dinamizar la economía de las provincias y del país en general, sino para mejorar el nivel de vida de las personas que habitan en la ruralidad. Porque es bien cierto, esto no lo podemos desconocer. Las zonas rurales son, en muchos de los casos, las menos favorecidas. Y lo mencioné en el principio. Servicios básicos deficientes, no digo no inexistentes, digo deficientes, ¿no es cierto? Un alojamiento que no siempre es de calidad porque está esto ligado con el tema de regulación, con la capacitación, con la profesionalización, con las líneas de crédito. Está claro que el crédito llega más a los sectores urbanos que a los sectores rurales. Entonces hay muchos elementos, Javier, y gracias por permitirme hacer esta reflexión. Hay muchos elementos que tienen que sumarse a la iniciativa, a la predisposición, a la voluntad política y a la participación comunitaria, pensando siempre en que el turismo comunitario va a garantizar una distribución equitativa de ingresos, que va a permitir empoderar a las ¿Mm? comunidades. Esto es esencial, porque a la larga, siendo uno de los pilares de la sostenibilidad, el tema social, se va a evitar la explotación y se va a fomentar el sentido de propiedad. Eso es lo que se Es. espera. Eso me hace acuerdo a una de las conferencias que sabe dar eh, mi amigo Germán Collaguazo de Yunguilla, ¿no? Él hablaba justamente de esta última parte de usted, de lo que usted mencionó, el hecho de entender el valor del recurso ya, no solamente para extraerlo, sino para poderlo conservar, ¿no? Y en función de eso se han desarrollado muchos planes, muchas cosas que ha permitido rescatar el recurso en función de lo que están haciendo. Javi, me voy a permitir leer algunos mensajes que están en redes. Sí, por favor. Un abrazo de Freddy Leo Garaycoa, dice, estimados, saludos, excelente tema para debatir.
sería importante que los GAT en todos los niveles primero gestionen estrategias articuladas para trabajar mancomunadamente, Por- luego responsabilizarse desde su nivel de gestión para revitalizar las comunidades y potencializar articuladamente el turismo rural con sus diferentes modalidades. ¿Qué opina al respecto de esto, mi Javi? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y por eso es que siempre me he preocupado, bueno, desde hace algunos años, perdón, me he preocupado de hacer este estudio de cómo está la articulación, o sea, cuál es la lógica que existe entre la planificación nacional y la planificación provincial, la planificación cantonal y la rural. ¿Cuál es? ¿Es efectiva o no es efectiva? En general no es efectiva, está desarticulada. Entonces, revisemos nuestros PDOTs, revisemos, mejoremos, actualicemos, ajustemos, modifiquemos, lo que sea. Pero en procura de que exista esta articulación de la cual nos habla nuestro amigo. Gracias por formular esa pregunta y el comentario. Eh, Caso contrario, vamos a seguir trabajando de manera individual. Y no podemos seguir trabajando así. Eh, Acá también hay otro mensaje de Luis Murillo y nos dice, se difunden recursos, no productos turísticos. En cada feriado en Ecuador se observa a través de redes sociales una gran cantidad de publicidad donde se invitaba a visitar recursos como lagunas, ríos, cascadas, entre otros. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos sitios publicitados en la actualidad no cuentan con vías de acceso adecuadas, facilidades turísticas en baños, como baños. También nos habla de que dentro de la planificación en turismo rural no debemos caer en el error de difundir y tratar de posicionar como recursos sin antes de estar preparados y organizados para ofertar. Y creo que ese es un gran problema también, ¿no? Lo que habla Luis es muy cierto porque quizá ese es otro reto del turismo rural, el hecho de poder manejar justamente la mejora en infraestructura, la mejora en el mismo conocimiento, el poder mantener esos recursos naturales y culturales que hay abundante en el Ecuador, pero que no lo hemos sabido conservar. Entonces, creo que también se confía o se considera parte de un desafío este hecho de la mejora de la infraestructura, ¿no? Porque yo he visto eh, sectores que se hacen turismo comunitario que sí nos han dado mucho que decir, pero ha habido otros casos que son muy buenos, o sea, excelentes a nivel de Ecuador. Y muestra de ello es la constancia en el tiempo de Agua Blanca. Usted, Javi, debe conocer mucho tiempo ese proyecto, cómo ha venido innovando. Cuéntenos un poquito esa innovación que Agua Blanca ha tenido. Agua Blanca empezó con algunos productos eh, y en el transcurso del tiempo ha ido evolucionando y ha ido mejorando, también con la ayuda del gobierno provincial, también con la ayuda del gobierno provincial. Eh, Agua Blanca tiene un sistema de organización interna que es fabuloso. O sea, lo valoramos muchísimo. Hace poco tiempo terminamos un estudio que nos permitía, entre otras cosas, verificar cuál es la percepción que tienen los visitantes respecto al tema cultural de Agua Blanca. Y realmente los resultados son fabulosos, o sea, la gente valora muy significativamente el componente cultural de Agua Blanca. Pero también pudimos percatarnos que algunos de los jóvenes prefieren vivir en otros lugares, los jóvenes de la comunidad. Claro, porque algunos de ellos piensan que van a tener mejores oportunidades en la ciudad. Por suerte, no son muchos los que piensan así. De hecho, vamos a decir que más del 68% de los ingresos que obtienen los visitantes de Agua Blanca es por efectos del turismo, eh, directa o indirectamente. Por ejemplo, hay uno de los habitantes que se dedica a la recolección de miel de abeja. Y eso es fabuloso. O sea, cuando uno conversa con este caballero, eh, que también fue dirigente en su momento de Agua Blanca, de la comuna, uno entiende la dinámica de lo que significa la silvicultura. ¿Por qué pongo abejas en este árbol? ¿Por qué pongo abejas en este árbol? ¿Qué sabor tiene esta miel de abeja? ¿Qué sabor tiene la de acá? ¿Cómo es la miel de abeja de la tierra? Etcétera, etcétera. Es una maravilla. Todo está conjugado. Las personas llegaron a entender efectivamente que el turismo es una alternativa válida
visiten Agua Blanca, por favor, para quienes no han ido. Está muy cerca de Machalilla. Y se van a dar cuenta de esto. Es que tú dijiste una gran verdad hace un momento, Javier. No todos entendemos, dijiste, no todos entendemos lo que es el turismo comunitario. Es porque no conocemos de qué se trata. Es- Entonces, lo que tenemos que hacer desde este espacio también es motivar a las personas para que acudan. Todos los que estamos aquí seguramente hemos visitado más de un centro de turismo comunitario o más de un establecimiento, pero convoquemos a las personas para que acudan a estos sitios, para que vivan la experiencia del turismo comunitario, del turismo rural, y que se enriquezcan no solo por la visita y esta tranquilidad que tú mencionabas también, Javier, cuando uno visita estos sitios, se siente tan agradecido con Dios, con la naturaleza, ¿no? Porque vemos tantos paisajes en la Amazonía, podemos escuchar el río, podemos escuchar a las aves, el movimiento de los árboles, etcétera, el viento, probar la gastronomía tan típica, tantas cosas que tenemos, Javier, que realmente nos llevaría horas y horas de hablar de esto, ¿no? Pero sumemos todos estos esfuerzos, valoremos lo que tenemos un potencial increíble, pero tenemos que sacarle el mayor provecho siempre con criterios con la gestión con criterios de sostenibilidad. Mi querido Javi, el tema es muy importante, muy interesante. Sin embargo, no me quiero ir de esta conversación sin antes escucharle a usted un protocolo que deberíamos seguir o que deberían seguir aquellas comunidades que deben o que quieren convertirse en centros de turismo comunitario. ¿Cuál es o cómo debería ser el protocolo que deberían hacer las comunidades para esto? Lo primero que tiene que hacer una comunidad para insertarse en este, en esta tipología de turismo rural es identificar si tienen potencial. Y luego, si ellos creen que tienen potencial, identifican que tienen potencial, que es lo que nosotros también ayudamos, por cierto, desde las instituciones de educación superior a este tema de identificación, tienen que identificarse con el posible negocio, porque a la larga el turismo es un negocio, o sea, hay que verlo con sentido empresarial. Esto no le quita validez al proceso de sostenibilidad, para nada, para nada. Entonces, ver si efectivamente es un negocio que va a valer la pena. eh, si tengo potencial y las personas se comprometen, esos van a ser los dos primeros pasos. Lo otro será ya entrar en un proceso de formalizar el negocio a través del Ministerio de Turismo, ¿no? A la par, porque hay cosas a la par, Javier, es la capacitación, la profesionalización, como lo han venido haciendo sitios como Yunguilla. Yunguilla no nació de la noche a la mañana. Luego ellos enviaron, y lo que tú dices es cierto, Javier, cuando Germán nos conversa esto, cómo es la historia de Yunguilla, uno se maravilla, ¿no? Se maravilla escuchar. Porque es justamente el proceso, el protocolo que deben seguir estos sitios, empezando por la voluntad. O sea, estoy predispuesto a ser parte de esta modalidad de turismo como el turismo comunitario. Estoy dispuesto a aportar, estoy dispuesto a sacrificar muchas veces tiempo y dinero en algunas ocasiones, porque ya recordemos que la pandemia golpeó a todo el mundo, ¿no? Y al sector turístico le dio un golpe bastante bajo, del cual estamos saliendo ya. Entonces, una vez que contemos con todos estos elementos, tendríamos que sistematizarlo de todas formas. Una vez que contemos con todos estos elementos, llevar a cabo el negocio, eh, registrarse como corresponde y mantener este sentido de, de que nuestro negocio siempre esté a la par, siempre esté gestionado con propósitos de innovación, ¿no? Lo que tú le llamas a este conversatorio, Javier. Tenemos que innovar permanentemente, como lo han hecho los establecimientos que se han mantenido desde hace mucho tiempo atrás. Agua Blanca es uno de ellos. Tenemos cada vez más productos dentro de más subproductos dentro del mismo producto turismo comunitario Agua Blanca. Lo mismo ocurre con Yunguilla, lo mismo ocurre con Shiripuno. Se me viene a la mente ahora este sitio tan fabuloso. Un saludo para los amigos, siempre estamos contribuyendo, o con estos centros de turismo comunitario que tenemos en la provincia de Santo Domingo también, ¿no?
Mushilí es uno de ellos, con Miriam Calazacón y los otros centros de turismo comunitario, hay 7, de hecho, si no me falla la memoria. Entonces, hay muchas cosas por hacer, nada es fácil, todo obedece a un protocolo, todo obedece a unos pasos, eh, pero esos pasos empiezan por la voluntad que las personas tengan por mejorar su nivel de vida a través del turismo, siempre y cuando que disponga de potencial. Y eso hay que identificarlo, ¿no? Hay que identificar cómo están estos, muchas veces se utiliza indicadores, Javier, para identificar con precisión cómo están estos procesos del potencial que pueda tener un destino o los que ya estén desarrollados. También siempre es importante conocer cómo están sus procesos de sostenibilidad también. En efecto, mi querido Javi, creo que hemos dicho de todas estas prioridades, de desafíos que tiene o retos que tiene el turismo rural y comunitario en este proceso de innovación. Yo he registrado algunas, ¿no? Y el primero que me voy a quedar y me deja pensando es el tema de la elaboración o de la creación de esta Estrategia Nacional de Turismo Rural. Creo que todos tenemos que hablar el mismo idioma y definitivamente para poder actuar con al menos planes pilotos que permitan enfocarnos hacia dónde queremos llegar, ¿no? Porque cada quien está logrando éxito, sí, pero es un éxito individual en algunos casos, mientras otros centros de turismo comunitario están cerrando, unos van creciendo, otros van en declive. Creo Así que es. nos hace falta justamente lo que usted decía, esta estrategia nacional de turismo rural y comunitario, que es uno de los retos con los que yo me quedo personalmente. También me quedo con el tema de la seguridad. Es un reto que tenemos que irlo trabajando en conjunto, que debería ser parte de esa estrategia. Fundamentalmente el tema de la profesionalización, como usted lo mencionó claramente, creo que para operar definitivamente este tipo de servicios, este tipo de actividades, uno debe conocer y estar preparado en todo ese 360 que involucra la actividad turística a nivel rural y no en el hecho de saber hacer todo, ¿no? Sino en el hecho de poder interpretar toda esa información para poder distribuir y, lógicamente, crear fuentes de empleo, que es lo que se genera a través de este tipo de actividades, ¿no? De igual forma, el hecho ya una vez establecida la estrategia, yo creo que vendrán temas de mejora en infraestructuras de las diferentes instituciones, vendrán el hecho de poder acceder a estos créditos, a estos incentivos financieros que el Estado podría colocar ya bajo una estrategia, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que hacer, Javi, y eso me anima mucho también porque creo que ganas no nos falta y me da mucho gusto saber que en Manabí hay un gran número de estudiantes que siguen fortaleciendo, que siguen preparándose para esta actividad y creo que es el momento de guiar. Es el momento de guiar, mi querido Javi, y yo, como le digo, le agradezco por lo que hemos conversado ahora. No sé para usted con qué retos o con qué desafíos se queda o está trabajando o cómo nos vinculamos a los retos y desafíos suyos para el turismo rural. Bueno, estamos trabajando permanentemente. Nuestros procesos de investigación y de acompañamiento, eh, principalmente, lo voy a hablar a título personal, principalmente apuntalando la ruralidad. Cuando yo acepto ser tutor de un proyecto de titulación e investigación, me apunto a la ruralidad. Y si me hablan de ruralidad es como regalarme un chocolate. O sea, digo sí siempre. Imagínate, Javier, yo creo que esto lo hacemos todos bueno, las personas que sentimos mucho apego por la ruralidad, que somos varias en el país, en el mundo en general. Si estamos desde la academia contribuyendo con el desarrollo del país, apuntalemos la ruralidad, queridos amigos, queridos colegas, estudiantes, empresarios y políticos también, ¿por qué no? Javier, yo quiero que tú te imagines, por favor, cómo funcionaría el proceso del diseño de esta Estrategia Nacional de Turismo Rural con la participación activa del gobierno central, de las instituciones de educación superior, de quienes nos constituimos como gestores del turismo en general. ¿Sí? Cada uno de nosotros desde alguna de nuestras trincheras aporta significativamente. Yo me imagino talleres a nivel nacional, me imagino a todos los establecimientos de turismo comunitario
dentro de esta estrategia, participando a todos sin excepción. ¿Tú te imaginas, Javier, qué maravilloso documento de planificación tendría este país? ¿Cómo mejoraría sus condiciones de desarrollo y de bienestar de las personas que habitan principalmente en el sector rural? Porque está claro que el turismo es una de las actividades más diversificadoras de la economía del mundo y por supuesto de Ecuador también. Entonces, si nosotros consideramos esta iniciativa, la tomamos en serio, es verdad que vamos a mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan principalmente en el sector rural. Necesitan nuestro apoyo, aquí estamos. Ya levantaste la mano, Javier, yo también levanto la mía, ahí estamos. Sí, yo soy un soldado más. Estoy dispuesto a aportar, estoy dispuesto a contribuir al llamado que sea necesario. Queda abierta entonces esta iniciativa, queda presentada esta iniciativa, Javier, y ojalá que tenga eco y podamos concretarla algún momento, Javier. Sí, en efecto, mi querido Javi, creo que hay que buscar los espacios porque las ganas creo que están y salen a la luz. Entonces creo que hay que buscar esos espacios y como le digo, trataremos de buscar conjuntamente con usted, le tomo la palabra a mi querido Javi para armar esa metodología que pueda llevarnos a construir esa estrategia nacional de turismo rural desde la academia hacia territorio, aplicable en todos los sentidos, ¿no? Más bien yo quiero agradecerle, Javi, por este tiempo. Creo que hay mucha tela que cortar. Gracias por permitirnos compartir con ustedes sus experiencias, conocer sus retos y desafíos también. Y estoy seguro de que esto nos enrumba con Retour para darnos mayores luces hacia dónde queremos llegar. Este año estamos seguros de que va a ser un gran evento, al igual que las otras ediciones, en donde toparemos también este tema de los retos de la innovación del turismo rural y comunitario para seguir enfocándonos más y seguir teniendo buenos productos que nos permitan tomar decisiones. Así que mi querido Javi, le mando un abrazo, le agradezco mucho por su tiempo y estaremos en contacto para, sí, juntos armar esta gran estrategia que queremos hacer. Muchísimas gracias, Javier, y permíteme valorar y repetir esto que lo dije al principio. Tú como empresario y como persona fortaleces el turismo a nivel nacional, nos das la oportunidad de generar este tipo de criterios, este tipo de pensamientos que a la larga contribuyen y contribuyen significativamente con el desarrollo de nuestro país, con el desarrollo del turismo y en este caso puntual con el turismo rural. Así que estoy seguro, absolutamente seguro que Cuenca será el escenario ideal para el evento de Congretur en este año, como lo habías comentado, y no solo que va a resultar bueno, sino extremadamente exitoso, Javier. Así que estoy seguro que convocará a muchas personas, a muchos profesionales, a muchos empresarios, a muchos gobiernos autónomos descentralizados. Así que mi compromiso por asistir este año a Congretur en la ciudad de Cuenca. Gracias Y nuevamente y a todos quienes nos acompañaron también. Gracias por sus comentarios. gracias a todos. Y sí, en efecto, este año es en Cuenca el Congretur y más allá de también el enfoque académico, el enfoque técnico, será un gran encuentro de amigos del turismo en Sí, todo el Ecuador. Así que sí, bienvenidos todos. sí, Y sí. de aquí nos vemos en 15 días con otro tema también súper interesante. Vamos a analizar un poco cuáles son los desafíos que en cambio tiene la educación superior en cuanto a turismo se refiere. Fabuloso. Entonces vamos a conversar un poco por ahí y invitados todos. Así que les mando un abrazo y muchas gracias por conectarse. Gracias. Gracias, Gaby. Adiós.